Hermoso Padre, te damos gracias porque una vez más estamos ante tu presencia con la intención de ser aleccionados, instruidos, guiados. Todos los planes que tú tienes para nosotros sean cumplidos en este momento por medio de tu palabra, Señor, que es poderosa para hacer la obra que se requiere en nosotros. Ponemos delante de ti nuestra intención y nuestro tiempo y nos entregamos a la enseñanza del perfecto Maestro, nuestro Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Desechamos todo pensamiento, deseo, palabra, plan de hombre y nos sometemos exclusivamente al señorío tuyo a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias porque oramos y sabemos que tú derramarás tu bendición sobre cada uno de nosotros, pues oramos confiadamente en el nombre de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esta noche por fin vamos a dar conclusión al tema de Gedeón, de quien hemos hablado en repetidas ocasiones como uno de los ejemplos de la fe mencionados en el libro de Hebreos. Ya vimos cómo Gedeón fue tomado de lo más pequeño del pueblo, de lo más pequeño de las familias de ese pueblo, que cuando él se encontraba en esa condición ya se le da un nombre poderoso de un guerrero del Señor, el cual él mismo no cree y pide pruebas, pero una vez que recibe la confirmación de parte de Dios, su fe, poca como era, tambaleante, con todas las complicaciones que nosotros también encontramos en nuestros caminos de fe, pero confiando en quien estaba depositada, que era el verdadero Dios, se lanza a una encomienda, confiadamente en que si Dios lo llama, Él es el que va a llevar a cabo todo lo necesario. Y lo vemos como se presenta el poder de Dios repetidamente a lo largo de su vida, y de las últimas cosas que tratamos en el capítulo, a él se le menciona en Jueces del 6 al 8, y ahora en el capítulo 7, versículo 22, fue de lo último que tocamos, donde hablaba y decía: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. En el 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. O sea, con todo y que se habían atacado unos a otros con sus espadas, pues no se había logrado un aniquilamiento total, pues habíamos hablado que era un ejército numerosísimo. Entonces se dan a la fuga porque ya se ven derrotados, saben que Dios está guiando a su pueblo, y entonces entra terror en ellos y huyen de ese lugar, y más al ver lo que había acontecido, de que entre ellos mismos se mataban, aunque tal vez ni lo alcanzaban a discernir, porque al ellos escuchar la estrategia de Dios de los cántaros y las teas, y al pueblo gritando, al ejército que llevaba de 300 hombres, pues lo que había en medio de ellos era confusión.
Y entonces vemos que empieza a huir ese remanente de ese ejército y Gedeón convoca a toda la gente a que les corten el paso, se adelanten y no les permitan escapar. Entonces tomaron a 2 príncipes de ese ejército y acaban con ellos y también con gran parte de los madianitas. Pero pues sigue la persecución de parte de Gedeón. Y entonces, y entonces siguen persiguiéndolos y va tras ellos. Y entonces en su avance se encuentra con los hijos de Israel de Efraín, es una de las tribus. Y entonces los de Efraín se molestan con él porque dicen que le reclaman por qué no los llamó a ese enfrentamiento. Entonces él se disculpa con ellos y les da algunas explicaciones y se aplacan y terminan en buenos términos. Pero entonces Gedeón y los 300 guerreros que habían participado en ese acecho al campamento prosiguen cansados en la persecución de los madianitas que todavía sobrevivían. En esa persecución pasan tanto Gedeón como los 300 guerreros por Sucot, es el nombre del lugar donde él pasa, y entonces Gedeón habla con la gente de ese lugar y dice que por favor le den pan para alimentar a sus hombres que se encuentran muy cansados. Pero los de ese pueblo se muestran altaneros ante él y lo confrontan diciéndole, ¿ya venciste a Seba y a Salmuna, reyes de Madián? Y entonces, pues como todavía no los vencía, no se los puede mostrar, pero sí les dice que por no apoyarlo, ellos van a recibir una reprensión con espinas y abrojos del desierto. Y sigue avanzando y sigue pidiendo pan para sus hombres y vuelven otra vez en Peniel y le contestan igual. Y entonces él dice, cuando vuelva en paz, yo derribaré esta torre donde ellos se encontraban pues protegidos y confiados en eso más que en lo que Dios estaba obrando. Entonces el ejército de Madián aún contaba con 15,000 hombres, que eran los que restaban de 120,000 que habían sido originalmente, que aún tenían sus espadas y luchaban con espadas contra el pueblo, que ya vemos que estos guerreros no llevaban espadas. Y con sus 2 reyes, Seba y Salmuna. Entonces Gedeón ataca el campamento donde ellos se encuentran y prende a los 2 reyes. Pero después de una persecución, porque cuando él entra al campamento ellos huyen y todo el ejército se llena de espanto y se esparce. Entonces los persiguen y los toman a estos 2 príncipes, reyes, Seba y Salmuna. Entonces
interroga a un joven de Sucot y este les da 77 nombres de los principales del pueblo de Sucot, donde le habían negado la ayuda. Y entonces, con los dos reyes ya en su poder, se enfrenta a estos hombres principales de esa población y les dice: ya vengo con los dos reyes, como ustedes esperaban verlos en mi mano, ya están. Y entonces él los disciplina con las espinas y los abrojos del desierto y derriba la torre que les había dicho que de esa manera sería cuando él viniera, ya seguro con la victoria de que Dios los iba a entregar en sus manos. Así, Gedeón confronta a estos dos reyes y en el interrogatorio le dicen que mataron a sus hermanos. Y entonces él les dice: yo no puedo perdonar su vida, puesto que ustedes mataron a mis hermanos y eso les va a costar la vida. Y así Gedeón los ejecuta. En ese momento, los israelitas le piden a Gedeón que se constituya en su señor, como en su gobernante, como en su representante. No exactamente en rey, porque estamos en el tiempo de los jueces y no habían todavía considerado tener un rey, pero sí querían que él fuera el que estuviera al mando de todos ellos, así como su hijo, así como su nieto, como una dinastía, pues. Pero él se niega, no recibe ese nombramiento, no lo acepta, aunque con el botín de esa batalla y de esos ejércitos que engalanaban a los camellos en los que se transportaban y también a ellos mismos con ropajes y con joyas, él comete un error y reúne 1,700 ciclos de oro, y con ese oro él hace un efod, y ese efod él lo conserva allí en un lugar, y posteriormente ese efod se convierte en un tropiezo para el pueblo, porque hay que recordar que ese pueblo que había salido de Egipto y que ya estaba en la tierra prometida aún conservaba mucho de su rebelión hacia la idolatría. Pero mientras Gedeón, a pesar de que no se constituyó en su señor, él vivió en ese lugar, todo el pueblo tuvo reposo y paz por 40 años. Después vemos ya al final de ese capítulo 8 que Gedeón muere en buena vejez, pero los israelitas, ese pueblo rebelde, se vuelve de nuevo a la idolatría. Y no hubo y no guardaron gratitud ni para Gedeón y sus descendientes, sus hijos, sus nietos, su casa, ni para Jehová su Dios, que era quien verdaderamente les había dado la libertad de los madianitas, que nunca más pudieron volver a levantarse en contra suya, ni de todo ese tiempo de prosperidad que ellos habían disfrutado gracias a la bendición recibida a través de Gedeón y de esa victoria que consiguió. Entonces, ahí termina la historia de Gedeón, después de muchos logros y muchos aciertos en la batalla y de demostrar cómo su fe puesta en el Dios verdadero, pues siempre le daba lo que Dios había prometido, que era que los iba a librar por medio de él. Entonces, vemos cómo en toda esta historia de Gedeón,
Dios levanta de lo menos, porque así se llamaba él, de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña entre la tribu más pequeña y el más pequeño de esa familia. Así se reconocía Gedeón delante de Dios, pero cuando Dios le hace un llamado, él lo engrandece y le da un nombre poderoso para de esa manera, por medio de él, bendecir al pueblo, librarlo de ese asedio que los madianitas hacían de ellos. También vimos cómo Dios disminuye el ejército y lo vuelve a disminuir y lo vuelve a disminuir para que no quede la menor duda de que es Él el que está obrando en esa victoria. Vemos cómo lo envió a la batalla sin armas y cómo entregó a sus enemigos en sus manos. Hasta ahí vemos lo que ya hemos repasado detenidamente anteriormente. Hoy nos vamos a enfocar en cómo, después de ver todas esas cosas, porque todo esto aconteció de manera visible a los ojos del pueblo, todo esto era sorprendente, desde ver lo que Dios lograba hacer con una persona en la que nadie se hubiera fijado, hasta ver cómo lo guiaba y le daba unas victorias increíbles sobre unos ejércitos muchísimo más poderosos y muy bien armados. Pero entonces vemos que hay quienes se molestan con él y le reclaman. No lo dice aquí en la lectura, pero yo pienso que posiblemente su molestia venía de que Gedeón, con estas batallas y con estos logros, se hizo de una fama. Y al no incluirlos a ellos, pues ellos ya no participaron, ellos quedaron excluidos y entonces como que había un poco ahí pues de envidia, y eso ocasionaba su malestar, pero él, con su humildad y darles explicaciones y satisfacerlos, pues se quedan tranquilos. También vemos que aquellos que lo pudieron ayudar, aquellos a los que él clamó, no pidiendo para él, sino para sus guerreros, porque ellos estaban haciendo una obra para Dios y estaban haciendo un gran esfuerzo de perseguir a ese pueblo tan grande, de ejército tan poderoso, siendo muy pocos hombres, llevando todo al extremo de sus fuerzas, y sin embargo, pudiéndolo ayudar, no lo ayudaron. Que otros, viendo ese mal ejemplo, no los reprendieron, sino que todavía imitaron ese mal ejemplo. O sea, dos veces, dos grupos diferentes le niegan la ayuda para sus hombres, de alimentarlos, porque no quería nada más que pan para alimentarlos. Así vemos que estaban ellos manifestando un menosprecio hacia Gedeón, que como persona quizá no tenía gran importancia, pero había sido la persona elegida por Dios para darles su liberación y sus victorias. Y sin embargo el pueblo lo menospreció, no consideró eso. Posteriormente él los disciplina. ¿Por qué? Porque tuvieron oportunidad de arrepentirse, de decir, cuando él les dice, porque ustedes no me apoyan, va a venir todo esto sobre ustedes, yo los voy a disciplinar con los abrojos y las espinas y voy a derribar su torre. En ese momento ellos pudieron haber dicho, no, 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 mejor te damos el pan y pues queremos apoyar a tu ejército y discúlpanos lo que dijimos. Pero no, ellos se mantienen, y por no haber corregido su conducta, Gedeón, cuando regresa triunfador, los disciplina. Ahora, cuando ese pueblo vio su victoria, que era aplastante y era contundente, entonces sí ya lo exaltaron
Entonces ya si eres lo máximo y queremos que tú nos dirijas, que tú seas nuestro Señor, y quisieron congraciarse con él, pero él no aceptó ninguna de estas propuestas, ni para él, ni tampoco para su descendencia, porque él tenía una cosa en mente, que él servía a Dios. Así, a través de él, la bendición de Dios alcanzó a todo el pueblo mientras él vivió. Pero al él ya no estar presente, el pueblo volvió a la ingratitud de no considerar a Dios en toda esta maravilla que había realizado y en no considerar a Gedeón, a su familia, a sus guerreros, y se vuelven ingratos e idólatras. Esta enseñanza, este ejemplo que vemos hoy, a nosotros nos trae un mensaje, nos trae una enseñanza, nos trae consejo para nuestra vida. Y es que nosotros, como lo mencionábamos hace poco, aunque estemos sirviendo al Señor, aunque seamos siervos del Señor, las cosas no van a ser fáciles para nosotros, no vamos a encontrar apoyo, no vamos a encontrar reconocimiento, sino vamos a encontrar ingratitud, menosprecio, todo lo que vemos vez tras vez que analizamos a los personajes de la Biblia, vemos cómo eso se repite. Entonces nosotros no debemos de esperar que con nosotros suceda algo diferente. No debemos buscar ni recibir la honra del hombre, porque solamente somos, y nos debemos reconocer como tales, solo somos y servimos como un instrumento en las manos de Dios. Toda la obra, sea la que sea que estemos llevando a cabo para Dios, la obra es de Él. Él es el que la hace. Nosotros solamente somos un instrumento, y como la palabra también lo menciona, si alguno de nosotros no se muestra dispuesto para ser instrumento en manos de Dios, Él va a hacerse de otro instrumento, porque la obra la hace Él. Pero nosotros debemos estar agradecidos de que Él nos busque para incluirnos en esta realización de sus planes, de sus maravillas, porque Él nunca se olvida de nuestro trabajo, nunca se olvida de nuestra disposición, de nuestro servicio. Para Él jamás pasa, aún lo más pequeño que hacemos no pasa inadvertido y no se pierde, no se olvida. Sin embargo, la gente sí, no tan solo después de un tiempo, sino que aún mientras todavía estamos llevando a cabo la obra, ellos no brindan ayuda. Lo que encontramos es crítica, burla, menosprecio. Pero por eso mismo nosotros podemos observar cómo el Señor nos respalda cuando estamos haciendo su obra, y sin embargo, desafío diario. Llega la disciplina. Pero en cambio a nosotros Dios nos guarda, Dios nos bendice, Dios nos da la recompensa y muchas veces llega a darnos un nombre que es recordado entre aquellos que nos vieron ponernos en manos del Señor para ser usados en servicios a veces muy pequeños o servicios que pueden llegar a ser muy grandes. Nosotros pensemos simplemente si compartimos las buenas nuevas, eso representa para las personas cuando lo analizamos, y debe de ser una cosa de gran valor para nosotros,
el ser transportados de muerte a vida, de ser ajenos de Dios a ser hechos hijos de Dios. Entonces, creo que ese es el mínimo servicio que prestamos al Señor, o el primero, o el inicial, o el más sencillo. Y que sin embargo, cuando hacemos ese servicio tan pequeño, estamos haciendo una maravilla en el reino de Dios y una maravilla en la vida de aquellos que se benefician, como nosotros un día lo hicimos, de ese cambio de naturaleza, de vida, de actitud para con Dios. Entonces, debemos de nosotros conocer cómo obra Dios y cómo obramos los humanos. Debemos de esforzarnos para no ser como vemos aquí en la naturaleza del pueblo rebelde vez tras vez, que surge la murmuración, que surge la crítica, que surge la falta de apoyo, el tropiezo para el trabajo de otros, la falta de reconocimiento. Y aún a veces no nos damos cuenta que cuando hacemos eso, también estamos teniendo esa actitud para con Dios, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. El siervo solamente se presta, colabora con Dios, deja ser usado como instrumento. Entonces, esta es la enseñanza de esta noche. Nunca pensar que cuando estamos sirviendo, y si Dios nos permite ver los avances en ese servicio que estamos brindando, pensar que es porque lo estamos haciendo bien. Lo único que estamos haciendo es seguir las instrucciones de Dios. A veces esas instrucciones son tan extrañas que solamente el que está dejándose guiar por Dios sabe que está recibiendo esa guía de parte de Dios. Por eso se nos pide no juzgar, porque imagínense qué juicio se levantaba contra Gedeón, queriendo él ser el líder del ejército cuando era considerada tan poca cosa. Cuando él da unas instrucciones tan extrañas como las que da al ejército, y cuando los lleva a la batalla con un armamento tan poco convencional como lo hizo. Pero todo eso fue bajo la guía de Dios. De igual manera nosotros, a los siervos de Dios, no sabemos cómo Él los está guiando, ni qué les está pidiendo, ni cómo les está diciendo que lo hagan. Y nosotros a veces no sabemos depender de Dios y juzgamos y decimos que las cosas no deben de ser así. Entonces, esa es la enseñanza principal. Veamos si estamos sirviendo a Dios, cómo debemos de actuar, qué es lo que nos espera, qué es lo que vamos a recibir, de quién lo vamos a recibir, y si no, no estorbar a aquellos que sí están dejando que el Señor los utilice y los guíe. Vamos a despedirnos. Hermoso Padre, gracias porque tu palabra es poderosa, es hermosa, nos muestra cómo hay tantas cosas que aprender, tantas cosas que vencer, y lo principal, cómo aprender a confiar en ti y a dejarnos en tus manos, Señor. Necesitamos ser aleccionados por ti y aprenderlo. Te damos gracias porque tú te gozas incluyéndonos en tus planes. Gracias, Señor, siempre por habernos hecho tus hijos y ahora también tus siervos. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.